Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios. Hola queridos amigos, bienvenidos a Sálvalos, su programa favorito. Estamos encantados de estar un día más con todos ustedes, contentos porque hoy tenemos nuestro programa 130, pero un poco tristes también porque nos vamos, acabamos la temporada, ya solamente tendremos que ponerles redifusiones, pero volvemos en septiembre con la ayuda del Señor. Así es que nos alegramos de tenerles aquí. Saben que para nosotros no es lo más importante los niveles de audiencia, aquí los importantes son ustedes. Y les animamos a que llamen, a que participen, a que nos cuenten desde dónde nos llaman, si les gusta el programa, o también que nos presenten, si así lo creen oportuno, alguna petición de oración de algo que les preocupe y por lo cual ustedes están orando, y juntos podemos orar porque al final del programa tenemos ese tiempo de oración y tiempo también para compartir con ustedes. Así es que no lo dejen para el final, puesto que al final muchas veces no podemos atender su llamada. Bien, nuestro programa de hoy tenemos un programa que tiene que ver con el 500 aniversario de la Reforma, dado que los actos de conmemoración del 500 ya se llevan a cabo la semana del 10 al 15 de julio, así es que estamos a las puertas prácticamente. Y hoy vamos a hablar de la octava causa, que tiene que ver con la dignificación del ser humano. Y para eso tenemos un invitado que ahora después nos van a presentar. Bien, musicalmente, pues hoy les vamos a poner un vídeo especial de una persona especial, se llama Emir Sensini. Él ha estado por aquí, le hemos oído cantar, nos ha gustado y hemos querido hoy poner un vídeo suyo. Así es que pongan atención también. Y, como no, nuestra sección Protestantes Ilustres en la Historia con Gabino Fernández, y hoy él nos va a hablar de una persona muy, pero que muy especial, de la que prácticamente en España casi nunca habremos oído hablar de ella. Y bueno, después tenemos nuestra sección Mensaje de Salvación, obviamente sin olvidar esa reflexión que Carmen nos hace cada día con nuestro tema. Bien, pues nada, le vamos a pedir ya a Carmen, no sin antes decirle que les habla Manuel Cerezo, pastor de la iglesia Las Águilas en Madrid, en el barrio del mismo nombre, por la zona de Aluche, Fanjul, para que ustedes nos visiten, puedan estar con nosotros, conocer una iglesia evangélica y ser bendecidos con la palabra de Dios, ver cómo alabamos a Dios, etcétera, etcétera. Así es que visítenos. Si usted no va a ninguna iglesia evangélica, puede acudir, puede ver, investigar. Como Jesús dijo a sus discípulos, venid y ver. Es muy importante que podamos ver. Así es que saben o sepan que son muy bienvenidos. Carmen, preséntanos entonces a nuestros invitados de hoy. Pues sí, no sin antes saludar muy atentamente a todos nuestros telespectadores. Paso a continuación con el honor de presentarles a nuestros invitados. Justo a mi derecha se encuentra José de Segovia. Él es pastor, historiador, periodista, crítico de cine, un hombre muy preparado y dispuesto a enseñarnos algo más en este programa especial que tenemos hoy como último de la temporada. José, gracias por venir. Encantado de estar aquí una vez más, un placer. Pues el gusto es nuestro. Y también junto a él se encuentra nuestro historiador habitual, Gabino Fernández. Bienvenido, Gabino. Hola, encantado. Ya encantado de no tener que veros durante 2 meses. Bueno, pues sí. No, ya está bien. Si es que no me hace nada más que currar. Ya ven ustedes que Gabino no le faltan palabras
pero no se preocupen que volverá, ¿eh? Así es que no hay ningún problema. Bueno, pues bienvenidos a los dos, encantados, y vamos a ir ya adelante con este vídeo de Emir Sensini. En lo secreto, contigo quiero estar, quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. En mi habitación o en la multitud me rindo. Solo tú eres digno. En lo secreto, contigo quiero estar, quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar, Padre. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. En mi habitación, en la multitud me rindo. Solo tú eres digno. Solo en mi habitación puedo ver tu corazón y la respuesta a mi oración. Solo quiero estar contigo. Solo tú eres mi abrigo. Solo tú, Jesús. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. En mi habitación o en la multitud me rindo. Solo tú eres digno. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. Te adoro a ti, Señor, mi Dios. Allí te quiero ver. Amado Dios. En lo secreto. Bueno, amigos, ya han oído a nuestro querido Sensini. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección, protestantes ilustres en la historia. Gabino, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Hola, de Isabel de Austria, reina de Dinamarca y Suecia. Es un año más joven
o era, claro, del emperador Carlos I. Muy bien, pues venga, adelante, Gabino. Doña Juana de Castilla, que estamos viendo ahora en nuestra primera imagen, es la madre, claro, de varios hijos y, desde luego, de nuestra protagonista, Isabel de Austria, por casarse con Cristian II, fue reina de Dinamarca y Suecia. La pregunta es, recordamos al emperador Carlos como el campeón de la Contrarreforma. Esta fue la actitud, en la pregunta, ¿esta es la actitud de toda su familia? Así es como mucha gente conoce, gracias a los pinceles de Tiziano, al emperador. Y desde luego, sobre todo, en el soberbio corcel que recordaba la victoria del emperador contra los protestantes. Curiosamente, este cuadro fue pintado cuando ya aquel hecho histórico que parecía iba a completar ya los deseos de paz y de concordia y de unidad de los príncipes alemanes y, desde luego, la imposición del trono y del altar no fue posible. ¿Fue esta actitud de rechazo la general de esta familia? La verdad es que creo que conocían todos que el emperador, desde Bor, cuando se entrevistó con Martín Lutero, había escrito al presidente de su Consejo de Estado que sabed que nuestro muy santo Padre, por su bula plomada, cuyo traslado con esta célula os mando enviar, declaró a Martín Lutero, fraile de la Orden de San Agustín, como herético, y a sus obras y libros, asimismo por heréticas e reprobadas, como desviantes de nuestra santa fe. Y nos, deseando cumplir con el encargo que de Dios nuestro Señor tenemos en lo temporal, conformándonos con lo que por su santidad fue declarado, porque somos informados por él del dicho Lutero, y que algunos de sus socios y cómplices suyos, con osadía diabólica, han enviado y quieren enviar a sus dichos libros y obras a estos nuestros reinos. Esto fue dado el 20 de abril de 1520. Por una estratagema que yo creo que es conocida, después de esta entrevista desaparece Lutero. Incluso para los más íntimos parece que ha sido eliminado. Es encerrado, podemos decir, entre comillas, en un castillo de su protector príncipe alemán, y aparece como un cortesano con esta pinta y con el nombre del caballero Jorge. Son más de un año que él dedica de incógnito allí en la corte para traducir el Nuevo Testamento al alemán. ¿Qué influencia va a tener esta traducción del alemán al alemán del Nuevo Testamento y qué actitud van a tomar los miembros de la familia de Carlos I en cuanto a la reforma de su madre? Y no es el momento ahora de ocuparnos de ello, ya lo glosó en unos versos Carlos Araujo Carretero, poeta sevillano. Voy a leeros las últimas palabras de allí, de su largo encierro en Tordesillas. Salvador crucificado, ayúdame. Fueron las palabras pronunciadas en los últimos momentos por la reina, cuya muerte para Cristo es un trofeo, mas es Roma para siempre una nota de descrédito. Y su hija
María de Austria, reina de Bohemia, casada también y que enviudó. Ella también fue protestante. De hecho, Lutero le dedicó un libro, aquí aparece con su esposo en un grabado de la época, y Juan Pérez de Pineda, refugiado en Ginebra, imprimió su traducción a los salmos que le dedicó a María de Austria, reina de Austria y de Bohemia. Pero principalmente ella, al enviudar, resistió que su hermano quería casarla porque no quería perder ni la capellanía del pastor protestante que cuidaba de su vida espiritual, ni de estar servida por sus servidores, que eran todos protestantes, y que se trajo a Cigales, España, cuando detrás de su hermano, cuando se refugiaba él en el monasterio de Yuste, llegó de nuevo a España. Vamos a terminar ya y quiero que veáis la imagen de Isabel de Austria, nuestra protagonista con su esposo. Estos son retratos de la época y después terminaremos mostrándolos una novela de un médico y novelista madrileño, Antonio Cabanillas, La desposada de Flandes. En declaraciones que hizo a un diario malagueño, esta es la novela, dice que a la pregunta ¿cómo es posible una señora tan inteligente? Él defiende que era más inteligente que su propio hermano Carlos y que fuera reina hoy todavía venerada en Dinamarca, que sea tan desconocida. La respuesta del novelista fue contundente. No se podía aceptar en los Austrias que una hermana del emperador hubiera aceptado la reforma. Gabino, ¿así acabamos? Sí. Fenomenal. Muchas gracias por tu tiempo, tu puntualidad y por toda esta temporada que nos has estado enseñando tantas y tantas cosas. Hasta septiembre, si Dios quiere. Si Dios quiere, nos vemos y contando con vuestra generosidad seguiremos hablando de otros protestantes ilustres. Y mientras tanto no perdáis la visita a la biblioteca, a la librería secreta de Luis Ussoz en el Museo de la Biblioteca Nacional, una iniciativa del Ministerio de Cultura, y es con los libros, los manuscritos y los audiovisuales, está hasta el 10 de septiembre y es además muy fresquito, una manera sabia de disfrutar unas horas de este cálido verano. Pues muchas gracias. Allí estaremos y ya hablaremos del tema. Bien, amigos, pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección con nuestro querido amigo José de Segovia, que tenemos a bien tenerle en esta temporada, le hemos tenido varias veces y también nos alegramos de ello. Así es que vamos a entrar en nuestro tema del día. Y antes de entrar en materia, les voy a pedir que vean este vídeo para situarnos. En lo más profundo de mi interior, no me gusta quién soy. Si me conocieran de verdad, nadie, ni siquiera Dios, me amaría como soy. ¿Han pasado alguna vez estas frases por tu mente? Es más común de lo que piensas. Pero reflexiona en esto. Tú eres creado a la imagen de Dios. En los siglos anteriores a la Reforma, existía en los corazones de la gente un fuerte sentimiento de culpabilidad. Y para quitar esa culpa, creían que todo hombre, mujer o niño debía sufrir indecibles tormentos en el purgatorio para la expiación de los pecados. Estos tormentos podían ser abreviados mediante las oraciones a la Virgen y a otros santos.
mediadores entre un Dios lejano y terrible. La gente compraba reliquias e indulgencias, queriendo así reducir el castigo divino. Tales prácticas, totalmente ajenas a lo que dice la Biblia, impregnaban a todos los hombres y mujeres de una sensación de olvido de parte de Dios y un dolor que parecía no tener fin ni siquiera con la muerte. Como era de esperar, esta mezcla de sufrimiento, frustración, necesidad, desesperanza y confusión abriría el paso para la voz reformista que traía una palabra de consuelo y esperanza de parte de Dios para el pueblo. Martín Lutero y otros reformadores entendieron que Dios aceptaba al individuo tal y como era, y solo tenía que creer por fe en Jesús para que le perdonara su condición de estar separados de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque todos somos creados a la imagen de Dios y somos queridos por Dios a pesar de nuestras imperfecciones y fallos. Ser creados a la imagen de Dios quiere decir que poseemos una profunda dignidad. Las personas no somos un producto del ciego azar, como afirma el determinismo materialista. Y la vida humana no es solo un montón de moléculas que juegan a las leyes de la física y la química. Somos personas con dignidad de ser humano por ser reflejo de lo divino. La Reforma concibe que la dignidad humana afecta a la persona completa y no solo a la dimensión espiritual. Se trata en realidad de la persona total, con todas sus capacidades físicas, psíquicas y espirituales, quien constituye la imagen o estatua que debe representar al creador de este mundo material. El apóstol Pablo afirma también que el cuerpo del creyente posee una incomparable dignidad por ser la morada del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto para ti? Pues que tienes mucho valor ante los ojos de Dios y que toda vida humana también tiene ese mismo valor, desde el nonato hasta el más anciano. Y los que no tienen un cuerpo o cara o mente o parentesco igual que otra gente, también tienen ese mismo valor. No tienes que sufrir castigos para merecerlo. Jesús ya sufrió por ti. Solo tienes que creer en Él. No importa tu oficio, tu nivel de formación, tu género, ni cualquier cosa que hayas hecho. Tú tienes valor y dignidad ante Dios. Dios te ama tal y como eres. ¿No fue Él quien te creó a su imagen? Bueno, José, pues ya hemos visto en el vídeo, nos han anticipado alguna cosita, pero quiero que abundemos un poco en ello. ¿Cómo se veía a la persona en el siglo XVII, en esa Europa de aquel entonces? En la mentalidad medieval el individuo realmente no existe, o sea, está perdido en medio de esa inmensa masa que en esta cultura que la Iglesia misma había patrocinado, ¿no? Porque realmente ellos eran los que consideraban que el individuo mismo formaba parte no de lo que era la membresía de la Iglesia, que era el clero, propiamente los religiosos, sino lo que sería realmente el vulgo, ¿no? Una sociedad clasista, tremendamente, pero en la cual el individuo se ve víctima, en primer lugar, de la mortandad. Todas las plagas que se viven en la Edad Media, ¿no? Es inimaginable, ¿no? La facilidad con la que la gente moría. Cualquier familia medio sabíamos también la cantidad de niños que morían. Pero luego encima el pensamiento, la filosofía, la teología de esta época no daba valor a la persona, al individuo, ¿no? Entonces, si hoy en día vemos lo que somos, es gracias realmente a la transformación, a la revolución de pensamiento que supuso la Reforma y todo el cambio que viene a continuación. La modernidad, toda la identidad personal e individual es fruto, en este sentido, ¿no? de lo que significa el redescubrimiento, ¿no? de la persona. Cuando vemos películas que teóricamente resaltan un poco la época,
o leemos algún libro y vemos que matan a la gente de esa manera y se matan y la gente muere y parece que no le dan importancia a la vida. O sea, eso de alguna manera estaba dentro del propio ser humano y ni siquiera él era consciente de que eso, no sé, no se sentía, digamos que no veía con tan malos ojos esa forma de matar a la gente porque prácticamente la vida no era tan importante como hoy día, ¿no? La película de Lutero, que conocen bien algunos de nuestros espectadores, ¿no? Y nosotros estamos familiarizados con ella, se ve esta chica lisiada, ¿no? Que está realmente con unas muletas, ¿no? Este es el papel realmente que significa la reforma para el valor del individuo. O sea, la sociedad tenía una serie de personas que se quedaban totalmente a los márgenes, en el camino, ¿no? Y que sencillamente no ocupaban un lugar ni en la mente ni en el valor de la vida de la gente. Otra película de esa época, El séptimo sello, por ejemplo, ¿no? De Ingmar Bergman, el hijo de un pastor luterano, que piensa a partir de ver estas iglesias antiguas, ¿no? que había en Suecia, cómo era la vida entonces. Y te muestra este cuadro de plagas, de muerte, las cruzadas, ¿no? Es un caballero que viene y regresa de haber específicamente, como decías, dispuesto de la vida de la gente sin ninguna conciencia. Realmente mataban sin ningún tipo de preocupación, ¿no? Y que se vea ante su propia muerte, ¿no? Y la realidad de qué valor tiene su persona para ese Dios, ¿no? Esta es realmente la respuesta a la que intenta la Reforma y Lutero cuando se enfrenta ante esa realidad de Dios, ¿no? Encontrar quién es él como individuo, ¿no? ¿Dónde está? Pero una su cosa, valor? Entonces, por lo que entiendo, la Iglesia seguía estos mismos patrones. O sea, ni siquiera la Iglesia entendía el concepto de ser humano bíblico ni nada, sino que seguía los postulados, digamos, sociales de aquel tiempo, entonces. Sí, el pensamiento tomista al cual se enfrenta la Reforma, ¿no? Que tenía una teología natural, podríamos pensar que por la idea de la creación, de que el ser humano está hecho a imagen de Dios, a su semejanza, le hubiera dado un valor, ¿no? A la persona o al individuo. Pero curiosamente, en la práctica, ¿no? Lo que significaba esta teología natural no era ni mucho menos el valor del individuo, ¿no? Sino que lo que se le daba era la autoridad a la razón, ¿no? Y a aquellos que la tenían, los doctores de la Iglesia. Entonces, digamos, los individuos que están valorados de alguna forma están dentro de la estructura de la Iglesia y siempre al servicio de ella. Lo que vemos es que incluso los gobernantes, monarcas, personas en posición económica, tienen valor en cuanto sirven al estado de cosas, ¿no? O sea, realmente el individuo servía al sistema, ¿no? En vez de ser al revés, ¿no? Que estuviera el sistema al servicio de la persona. Y esto que llamamos la modernidad, claro, todo lo que podemos entender como nuestra visión actual, claro, es resultado de la Reforma, ¿no? Del redescubrimiento de la persona y el valor del individuo. Eso es, ¿qué es lo que trae la Reforma? ¿Qué planteamientos bíblicos se hace Lutero para devolver, diríamos, esa dignidad al ser humano? Cuéntanos un poquito de esas cosas que pasaban por la cabeza de Lutero. Cuando vemos el acto del momento solemne, ¿no? De la dieta de Worms, ¿no? Cuando Lutero se enfrenta al emperador y en ese momento dice que apela a su sola conciencia, ¿no? A su individualidad. Claro, estaba haciendo algo sin precedentes en la historia. O sea, realmente nadie podía enfrentarse, y menos ante el mayor gobernante que había en el mundo, y apelar a su propia conciencia individual. Y decir que estaba por encima de todo. Decía que estaba por encima de gobernantes, por encima de autoridades eclesiales. O sea, ponía realmente al individuo como la medida de las cosas, ¿no? Este acto tiene unas consecuencias y unas implicaciones inmensas, ¿no? O sea, a partir de ahí vemos que cambia totalmente la visión y es, por supuesto, la razón y el origen de la acusación a la reforma de individualismo, que ha sido hasta el día de hoy, ¿no? En el catolicismo romano, es la objeción principal, ¿no? Que el protestante es muy individualista y sigue su propio camino. Pero claro, ¿cuál era la contrapartida del individualismo? Esa masificación sin significado, ni sentido, ni propósito. ¿Y de dónde viene? Pues como en el vídeo muy bien se presenta, que es fabuloso el vídeo de esta causa histórica, es en la gracia. O sea, es en la gracia divina realmente que el individuo adquiere el significado. ¿Por qué? Porque el mismo Dios se ha ocupado de ti hasta el punto de venir a este mundo, morir en aquella cruz,
por tu propio problema. ¿Qué amigo tenemos, ¿no? Que en la vida puede identificarse con nosotros hasta el punto de llevar nuestro problema? El mejor amigo te podrá escuchar, te podrá entender incluso, ¿no? Pero ¿qué amigo va a decir, mira, ese problema ya no es tuyo, ahora es mío, lo llevo yo en tu lugar? Esto es lo que hace Dios en la cruz. En la cruz Él toma nuestro problema individual, personal, lo hace suyo y carga las consecuencias sobre sí mismo. Claro, entendemos por eso por qué la cruz está en el centro mismo de este mensaje, ¿no? Del Evangelio redescubierto en aquella época, ¿no? Por estos hombres y mujeres, ¿no? Porque te muestra hasta qué punto Dios tiene interés en nosotros. Qué bueno, qué bueno. Oye, y José, ¿en qué se empieza a notar en Europa esta nueva religión, esta nueva ideología, este nuevo planteamiento de esos seguidores de Lutero que vienen y van recorriendo toda Europa? ¿En qué se empieza a notar a partir de ese momento en los diferentes aspectos sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera? Si tomamos otra de las acusaciones más habituales contra la Reforma y Lutero en particular, que era la acusación de su posición ante la guerra de los campesinos, ¿no? Cuando se rebelan la gente de la plebe, ¿no? Frente al emperador. ¿De dónde sale esto? ¿Quién le dice a estos hombres que ellos tienen el derecho y la libertad para enfrentarse a todo ese estado de cosas? Claro, esto es otra consecuencia de la Reforma. O sea, incluso las cosas que se ponen en contra de Lutero, ¿no? Y se colocan como un argumento contra la Reforma, son incomprensibles sin el descubrimiento del Evangelio que se produce en aquella época. No porque ellos estuvieran sirviendo el Evangelio, obviamente no, era una guerra social, política, ¿no? Pero la conciencia de que el individuo tenía un valor, ¿no? De que podía enfrentarse al sistema, eso era consecuencia de la Reforma, ¿no? Claro. Y claro, estas guerras de campesinos no ocurren en Alemania por casualidad. Desde luego no se dan en Castilla, no se dan en otra parte del mundo católico, se dan donde la Reforma está prosperando y está triunfando. Claro. Es ahí donde se da el conflicto social, ¿no? Donde empieza a haber esta lucha, ¿no? Las divisiones mismas dentro de la Reforma. Claro, se ha hablado, la tercera acusación más conocida católica sobre el protestantismo, ¿no? Claro, es que están todos divididos, ¿no? Todos peleados, todos en guerra. ¿Pero de dónde vienen esas divisiones? De la conciencia del individuo, de que consideran que cada uno tiene por sí mismo la responsabilidad de examinar la verdad de las cosas y llegar a su convencimiento. Entonces hay diferencias porque llegan a visiones y a perspectivas distintas, ¿no? O sea que nuevamente es esa conciencia la que es liberada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y esta era la gran convicción de Lutero y los reformadores, que la Biblia es un instrumento de liberación. A diferencia de lo que la gente la entiende hoy en día, como un instrumento de opresión, un legado del pasado totalitario. La Reforma te descubre que es un instrumento de liberación. O sea, es cuando Lutero, como ves en su historia, ¿no? Redescubre la Biblia, es entonces cuando se produce la libertad, en todos los sentidos, ¿no? La gente siente esa enorme explosión, ¿no? De liberación que no había experimentado hasta entonces. A mí me preocupa viendo el mundo de hoy, porque claro, nosotros miramos el mundo del pasado y no terminamos de entender cómo ocurren esas cosas, cómo es posible, cómo puede ser que se indignificara tanto o que no se le diera la dignidad correspondiente al ser humano. Claro, estamos en otra época, pero oye, es que te das cuenta que hoy día estamos pecando del mismo tema. Incluso en el mundo cristiano ya avanzado, habiendo sido reformado, estamos otra vez como en el bucle hacia abajo. Es decir, ¿qué podíamos decir del aborto? ¿Qué podíamos decir de la eutanasia? ¿Qué podíamos decir de la esclavitud de los niños? ¿Qué podíamos decir de la esclavitud con fines de explotación sexual de estas mujeres de la prostitución? Estamos prácticamente de otra manera, envuelto en un envoltorio distinto, pero estamos prácticamente otra vez quitándole la dignidad al ser humano, pretendiendo hacer de él lo que queramos. Así es. De hecho, cuando daba una conferencia sobre la Reforma en este año en Bruselas, me decía un inglés, ¿Lutero de qué hablaría hoy si estuviera entre nosotros? Muy interesante. ¿No? Claro. Y él decía, pues el valor de la persona. Y precisamente utilizó los mismos ejemplos que usabas ahora. O sea, ¿qué valor tiene el individuo, ¿no? En una sociedad en la que se dispone de él fácilmente desde su propia concepción? O sea, ¿qué sentido tiene realmente el valor de la vida humana, ¿no? Si se pone bajo su supuesta calidad de vida, ¿no? Ante la amenaza de disponer de ella, ¿no?
Yo creo que sin duda, efectivamente, como decía este estudioso, si Lutero está todavía hoy, ciertamente que su preocupación por la vida humana le haría enfrentarse a estas cosas, ¿no? A todas estas políticas, ¿no? Y visiones del ser humano, ¿no? Que lo que representan es la negación del individuo, ¿no? El hecho de carecer de un valor como persona, como individuo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la raza humana, ¿no? Para que lleguemos hasta acá? En cierta forma, como muy bien has dicho, es el bucle, ¿no? que vuelve atrás, ¿no? Lo que encontramos es que ese individualismo que se redescubre en la modernidad, secularizado, ¿no? Da lugar a todas las libertades que hoy conocemos, ¿no? Claro, se ha vuelto como un boomerang en contra nuestro, ¿no? Estas libertades individuales suponen la libertad para disponer de aquella vida que consideramos que no es tan necesaria, ¿no? Claro, porque si no está Dios por medio, tú ya no puedes manejar eso adecuadamente y se vuelve contra ti, y entonces la gente ya vuelve a aprovecharse de la otra gente. Y vuelve a esclavizar, y vuelve a machacar, y vuelve... Bueno, pues muchas gracias, José. Ya se nos acaba el tiempo. Vamos, es que uno casi ni se da cuenta. El tiempo se nos ha ido y tenemos que despedir a José y desearte lo mejor para estas vacaciones y preguntarte si volverás el año que viene. Eso espero, Dios ¿Sí? mediante. Si Dios bueno, quiere. pues nos alegramos. Muchas gracias, José. Bueno, amigos, pues les dejamos con un vídeo de la promoción de un acto muy especial llamado la Fiesta de la Esperanza, que vamos a tener el día 14 de julio en la Plaza de Neptuno. Y sepan que del 10 al 15 va a haber por todo Madrid jóvenes de toda España recorriéndose muchos lugares para compartir su fe, para rememorar este 500 aniversario de la Reforma y para hacer cosas especiales. También se van a hacer en el Palacio de Deportes de Madrid el 13, 14 y 15, así es que les animamos a que participen, a que vayan por allí y bueno, disfruten de todo esto. Vamos con ese vídeo para pasar también a la reflexión que Carmen nos va a hacer. Queremos desde este lugar, desde la Plaza Neptuno, para toda España, convocar a la Fiesta de la Esperanza. Un evento como nunca antes en la historia de nuestro país. Debemos de prepararnos para algo que va a captar no solamente la atención de mucha gente, sino que va a impartir un mensaje de esperanza como nunca antes. Por eso queremos que como iglesia tú no puedes faltar. Debemos estar todos juntos, porque aquí en este lugar miles de creyentes de todos los rincones del país nos vamos a dar cita para escuchar el mensaje del Evangelio. Muchos todavía hoy no se han enterado de que Dios les ama y tiene un propósito con su vida. Es un momento para la historia de España que nunca antes hemos vivido. Por eso te invitamos a que hagas un hueco en tu agenda y vengas a Madrid, para que desde Madrid, para España y Europa, podamos proclamar a una iglesia viva que tiene un mensaje, sin duda, único para el tiempo que nos toca vivir. Ven con los tuyos, ven con tu pueblo, ven con tu familia aquí a la Fiesta de la Esperanza. Pues sí, amigos, 14 de julio, 15 de julio, esta fiesta especial, la Fiesta de la Esperanza. 14 estaremos también en el Palacio de los Deportes, el 15 habrá un festival, habrá un concierto tremendo de un montón de invitados. En fin, entre usted en 500reforma.org y entérese un poquito de todas las actividades, ahí tienen la página web y disfruten con nosotros de este tiempo. Y les recuerdo que nos pueden llamar, no olviden llamarnos si quieren que luego oremos juntos por alguna de sus peticiones. Bueno, Carmen, haznos la reflexión habitual del tema del día. Pues sí, Manuel, hemos visto que la Edad Media fue una época muy triste en la historia de la humanidad, básicamente porque el mundo no conocía la palabra, no conocía la verdad y por lo tanto no eran libres, no eran individuos libres. Vamos a ver qué nos dice Dios
ese Dios que nos ama, ese Dios que es un Dios personal y nos ve individualmente. ¿Qué nos dice en cuanto a la estima que nos tiene, el valor que Él mismo nos da como creador, ese amor tan precioso y tan perfecto que tiene por cada uno de nosotros? Lo vamos a ver en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, en los versículos del 1 al 3. Leámoslo. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Aquí Jacob e Israel pues representan al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, pero en estos tiempos pues representan a la Iglesia del Señor, a todos sus hijos, a todos sus amados. Y esto es lo que nos dice el Señor: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¡Qué preciosidad! Es toda una declaración de amor de nuestro Padre Celestial que nos ve de forma personal, de forma individual. A los que hemos creído en Él de forma activa y hemos respondido a su llamado, Él nos sigue sosteniendo en sus manos. En estas palabras nos está diciendo a cada uno de nosotros: yo te compré para darte la libertad. La garantía de esta compra preciosa es el nombre que Él nos ha dado. Dice: yo te puse nombre. Mi identidad viene dada por la propia identidad de Dios. Por lo tanto, como individuo, tú y yo somos de alta estima. Su declaración de amor, vemos en el versículo 1, va increciendo, va en aumento y sigue diciéndonos: mío eres tú. Esta es la frase favorita del amante. El conocimiento de Dios es la base de nuestra identidad. Ahí se sostiene nuestro valor como persona. Tenemos un Padre que nos ama, un Padre que nos ha rescatado de toda esclavitud y nos ha hecho suyos y nos ha dado su identidad. Ahora nuestra vida está en sus manos. ¿Por qué? Porque en primer lugar Él nos creó, pero en segundo lugar Él nos ha rescatado para hacernos suyos. Esto es un pacto de amor que Dios hace con nosotros, pero también tiene unas consecuencias para nosotros, unas responsabilidades de responder a ese amor de Dios. Vemos también en el versículo 2 que Él ya sabe que vamos a pasar por dificultades, por las aguas, por el fuego, pero Él lo tiene todo preparado. Él tiene ya preparada la ayuda para que salgamos victoriosos e ilesos en toda prueba. Porque, según dice el versículo 3, Él es también nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Protector y nuestro Ayudador. Así que aunque nosotros mismos no nos valoremos, Él nos estima grandemente, nos hace honorables y nos ama. Ha preparado gente para que nos cuide, los siervos de Dios, aquellos que nos enseñan sus caminos, su verdad, su palabra. Ellos están para recordarnos cuánto Dios nos ama. Gracias, Carmen. Y con esto, amigos, pasamos al mensaje de salvación.
Pues sí, amigos, nuestro mensaje de salvación en el día de hoy lo hemos titulado Te puse nombre. Y me alegro que Carmen en su reflexión haya leído un texto del profeta Isaías que yo voy a recordaros de nuevo porque mi tema también iba por ahí. Y mirad lo que dice de nuevo. Mas ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Queridos amigos, yo quiero decirle que Dios nos trata personalmente. Este descubrimiento que hizo Lutero acerca del individuo y en su relación con Dios ha sido muy importante en la historia, porque realmente el hombre en España, tal como se nos había enseñado, la relación con Dios siempre tenía que ver relacionado con la iglesia, todo dependía de la iglesia. Pero en la Biblia el Señor nos enseña que Él quiere tener una relación con el individuo. Él quiere que el individuo se relacione directamente con Dios. Jesús nos dio ejemplo cuando en la tierra, en los 3 años en los que anduvo ministrando, sirviendo, desarrollando la labor para la cual había sido enviado por Dios el Padre, y Él se encontró con personas, se encontró con individuos y les llamó personalmente. Recuerdo cuando Él, por ejemplo, llama a Mateo, el nombre que le puso, porque se llamaba Leví, pero Él dijo, te llamarás Mateo. Y también se encontró, este hombre, por cierto, era un recaudador de impuestos, igual que el otro hombre, cuando él entró en cierta ciudad y vio a un hombre pequeñito subido en un árbol que se llamaba Zaqueo, que también era recaudador de impuestos, pues le llamó por su nombre: Zaqueo, ven, baja, que quiero ir a tu casa a estar contigo un rato. Y él se dedicó a contactar con personas, con individuos, con aquella mujer en el pozo de Jacob, cuando en Samaria estaba Jesús sediento y se acercó, vio una mujer y habló con ella y le transmitió el mensaje. Jesús se dedicó a hablar personalmente y a relacionarse personalmente. A los discípulos, aquellos pescadores, él llamó a Pedro, llamó a Andrés, su hermano, él llamó a Juan, a Jacobo, su hermano. Eran pescadores y les dijo, venid conmigo. Y les trató de tú a tú. ¿Sabe, amigo? Ese es el deseo de Dios, tratarnos de tú a tú. Dios no quiere ser un Dios lejano. Dios piensa en usted, en su nombre, en Juan, en Antonio, en José, en María, en Antonia. Dios piensa en las personas y es importante. La Biblia habla de los nombres y para Dios los nombres eran importantes y el nombre de cada individuo era importante. En aquellos tiempos era fácil cambiarse el nombre cuando entrabas en un grupo nuevo o hacías alguna cosa. Tu maestro a veces te ponía un nombre nuevo, etcétera, etcétera. Y Jesús eso le daba importancia. Y a Simón le dijo, no te llamarás más Simón sino Pedro, porque Pedro tenía un significado. Piedra, y le habló de esa piedra, que él era una persona que iba a ser una persona dura, pero que como Jesucristo, a través de él iban a pasar muchas cosas y él iba a ser una piedra importante, fundamental en el crecimiento de la iglesia en aquel tiempo entre los judíos. Por lo tanto, Dios se preocupaba. Y fíjate que el apóstol San Pablo también habla de aquellos que van a ser escritos sus nombres en el libro de la vida. Y el propio Señor, hablando en el Apocalipsis, también habla de aquellos que porque han sido salvados van a estar inscritos en el libro de la vida. Y también habla de algunos que por sus actos iban a ser borrados del libro de la vida. Por lo tanto, tu nombre, querido amigo, es importante para Dios. Y estas palabras que habla el profeta Isaías, dedicadas concretamente a Jacob y a Israel, que se refieren a su pueblo, he de decirte, amigo, que estas también se pueden referir a nosotros, que también espiritualmente hablando somos de esa descendencia de Abraham, de quien nació el pueblo de Israel, a quien Dios da estas palabras. Y les dice, yo soy el que te ha formado, amigo, Dios es el que te ha formado.
amado. No temas, te dice, porque Él te ha redimido. En Cristo Jesús todos nosotros hemos sido redimidos. Ahora solamente hace falta que aceptemos esa redención, que le digamos sí a esa redención para que verdaderamente se haga efectiva. Y dice también el profeta, te he llamado por tu nombre, eres mío, querido amigo. Ese es el deseo de Dios, que seamos suyos. Y en potencia somos suyos a través de la sangre de Cristo. En potencia somos redimidos a través de la redención en Cristo Jesús. Pero si no le decimos sí a Dios, quiero que esa obra redentora se haga patente en mi vida, no se va a poder hacer. Por eso yo le pido en esta hora que le diga sí al Señor. Sí al Señor. ¿Le gustaría orar conmigo y decirle sí al Señor en esta hora? Dígale, por ejemplo, estas palabras: Señor Jesús, hoy entrego a ti mi vida, quiero ser tuyo. Tú me conoces por mi nombre y hoy te entrego mi vida. Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús para redimirme, para darme una nueva vida e inscribir mi nombre en el libro de la vida. Hoy vengo a ti, deseo seguirte, ayúdame, Señor. Si usted ha hecho esta oración, es el principio de algo importante que puede ocurrir en su vida. Así es que le animo a que continúe, le animo a que lea la palabra, le animo a que hable con alguien que crea de esta manera, le animo a que visite una iglesia evangélica si quiere, o le animo a que nos llame y nos diga, mire, nosotros hemos hecho, o yo he hecho esta oración, pero no tengo una Biblia para leerla. No se preocupe, se la vamos a regalar. Así es que ánimo, amigo, ánimo, y no lo deje pasar. Dice el Salmo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así es que ánimo, que Dios les bendiga. Carmen, vamos adelante a orar por estas personas que nos han llamado, que yo tengo aquí algunas que me habían pasado y tú tienes algunas otras ahí, ¿verdad? Así es que venga, vamos a orar directamente mencionando sus nombres y de esa manera pues podemos orar juntos por ellos, ¿vale? Venga, empieza tú. Gracias, Señor, por la vida de María del Prado. La bendecimos en este día. Nos unimos a ella dándote gracias porque ha podido comunicarse con nosotros. Pide por sus vecinos, pide por la conversión de los políticos, pide por liberación, por restauración, por sanidad. Señor, gracias por la vida de María del Prado. Oramos que en este día ella pueda sentir tu amor, tu poder obrando en su favor. Oramos junto con ella que tú traigas salvación a nuestros gobernantes, que tú bendigas a sus vecinos y que tú suplas para toda necesidad que ella tiene. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. También oramos por Rosa. Te pedimos, Señor, que tú contestes la oración de su corazón, que ella pueda cobrar su jubilación. Tú ves la necesidad que Rosa tiene, Señor. Provee para ella. Escucha su oración y escucha la nuestra también hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora, queridos amigos, les vamos a pedir que pongan su mano ahí donde está la enfermedad y que oren con nosotros, apliquen toda la fe que puedan, creyendo que Dios quiere sanarles, que Dios quiere bendecirles. Así es que vamos a orar juntos. Señor, oramos por Pilar, problemas de cervicales que le han operado. En el nombre de Jesús oramos para que restaures, Señor, esa rigidez que le ha quedado en las cervicales. En el nombre de Jesús oramos que esa espalda sea restaurada totalmente, que esa columna vertebral sea restaurada y abandone la rigidez, Señor. Oramos por Juana Torres también, que le van a dar quimioterapia. En el nombre de Jesús nos levantamos en contra de todo cáncer. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos a estas personas que están sufriendo de cáncer, Señor, como Rocío también. Padre, obra, bendito Dios, trae sanidad, restaura esas células dañadas por el cáncer. Dios Todopoderoso, oramos por todos aquellos que tienen problemas de artrosis, artritis, problemas de huesos, Señor, de cualquier tipo, fracturas o cualquier problema, Señor, en los huesos. Oramos que tú obres, igual que la madre de Rocío, Señor, bendice a todas estas personas. Padre Celestial, bendecimos a Concepción en ese problema de alergia pulmonar.
Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos aquellos que sufren de los pulmones, de cualquier manera que sufran, Señor, y a todos que sufran de cualquier tipo de alergia, bendito Dios, en el nombre de Jesús, paramos esos síntomas de las alergias, esos efectos de las alergias, Señor, y bendecimos esos problemas pulmonares, que las personas sean restauradas, aún los que han fumado por muchos años, Señor, y lo han dejado, que todo ese problema, Señor, también puedas restaurarlo, bendito Dios. Oramos, Señor, por la niña de Consuelo, para que tú restaures ese estómago, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos ese estómago, Señor. Trátalo tú, bendícela, Padre, cualquier problema estomacal, que tú lo eches fuera ahora en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Oramos por Francisco Javier, también por ese problema de síndrome de fatiga crónica. Padre, no queremos cesar de orar hasta ver tu mano sanadora sobre su vida, bendito Dios. Y oramos por esta persona que tiene 8 años, esta niña que tiene nódulos en las tiroides, Padre, en el nombre de Jesús, obra y restaura esas tiroides, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, obra Dios, obra tú, Señor. Y amigos, ahora oramos también por todos aquellos que estáis poniendo vuestra mano sobre la enfermedad, en enfermedades que no hemos mencionado. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, ahora mira la fe de estas personas que han puesto su mano sobre esa zona dañada de su cuerpo, Señor. Mira esa fe, Señor, mira nuestra fe en esta hora y restáurales, tócales y haz su milagro. Recibe su milagro, reciba su milagro en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amigos, nos tenemos que ir, nos despedimos de ustedes hasta la próxima temporada y que Dios les bendiga mucho. Carmen, ¿puedes despedirte de nuestra audiencia? Sí, les deseo un feliz verano y que en este tiempo no se olviden de la palabra de Dios. En ella encontrarán la verdadera felicidad. Amén. Les ha hablado Manuel Cerezo y Carmen Aparicio, pastores en la Iglesia de las Águilas. Que Dios les bendiga, nos visitan cuando quieran. Vamos a estar a su disposición. Hasta el próximo programa. Gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor.